Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Torá Podcast. Es el quinto episodio de la tercera temporada. Les agradecemos a nuestros queridos auditores, a la gente que se adhiera al programa, por sus donaciones, las Sedakot que nos han llegado. Baruch Hashem, que el Eterno bendecirá la obra de tus manos, dice. Como hemos visto en el episodio anterior, en el cuarto episodio, hemos hablado de Avodah Zará, el culto extraño, el servicio extraño o el concepto ya genérico llamado idolatría. La palabra idolatría es una palabra que viene del griego eidolon, que es una imagen, una figura, y de latris. Latris es una persona que es devota a esa imagen. Por lo tanto, idolatría tiene que ver con una devoción a una imagen.
el servicio a los ídolos. Nuestro querido Moreh Shem Tov Ben Yosef, en el último episodio, el cuarto episodio, dejó pasado un pasaje de la revelación de Yeshua al discípulo, al apóstol Juan, llamado Ahisayón, la visión, la revelación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 15, que dice: Umihut la'ir akelavim. Fuera de la ciudad estarán los perros, Beakosmim y los hechiceros, Beazonim y los fornicarios, Beamratzhim y los asesinos, Beodei Elilim y los idólatras. Obdei Elilim es los servidores de ídolos. Vejolohef Kazav y todos aquellos que aman la falsedad, Upoel Shaker, y prestan servicios a la mentira, ¿cierto? Que practican la mentira. Aquí nos habla, el último pasaje que dejó enganchado nuestro Moreh Shem Tov, nos habla de 6 personajes que van a quedar fuera de la ciudad santa. Recordemos que el último capítulo de Revelaciones habla de bienaventurados, yo soy el Alfa y el Omega, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, dice la palabra. Es decir, los que guardan los mandamientos. Porque aquellos que no lo guardan, los considerados perros, que la vin, quedan fuera. Los cosmim, los hechiceros. Si usted revisa la expresión en griego de cosmim, es fármacos. Y fármacos significa aquellos que envenenan. La hechicería se practicaban con pociones mágicas para aturdir a las personas o para, digamos, acercarlo a un plano etéreo. Lo que hacen hoy día, por ejemplo, con la ayahuasca. También habla de zonim, de los fornicarios. La palabra zonim viene del hebreo zoná, que es una prostituta, ¿cierto? Un fornicario. Y en griego dice porneia, pornos. Es decir, aquellos que practican la pornografía. Y la pornografía tiene que ver con relaciones sexuales ilícitas, prohibidas. Esos son los que están afuera. Amratzehim, ya sabemos, asesinos. Pero ¿qué tipo de asesinos? Hay asesinos espirituales y asesinos de la carne. Entonces ellos también quedan afuera. Los Obdei Elilim, los prestadores de servicios a los ídolos, los que sirven a los ídolos. Ojef Kazav, los que aman la falsedad. Upoel Shaker, y los que practican la mentira. De la palabra Ojev, aman, la expresión griega es filio, y filio tiene que ver con amor paternal a un hijo. De ahí viene filos en portugués. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, quinto episodio, donde definiremos, mediante la ayuda de Ruach HaKodesh, de la ayuda de nuestros morim, la definición de un idólatra. ¿Qué es un meshumad? ¿Qué es un minim? ¿Qué es un apóstata, un hereje, un blasfemo? ¿Es un idólatra? Shalom, querido Moreh Shem Tov. Shalom, querido Moreh Mijael. Sean bienvenidos, los dejo en libertad para esta hermosa enseñanza. Shalom Guidoni, Shalom Moreh Mijael, Shalom a todos los Javerim, a todos los amigos, a todos nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente en esta mañana fría, reunidos en torno a la Torá, en torno al Mashiach, en torno a la revelación del cielo para la humanidad, para intentar acercarnos al Santo Bendito, a Kadosh Baruj Hu, para intentar apegarnos a Él, ¿cierto? Y a través del entendimiento, a través del estudio, a través de la edificación mutua, poder ser iluminados para
para ser gratos para Él, y sobre todo en este tema que es tan delicado para el Eterno. Es un tema que habla mucho la Sagrada Escritura, se habla a lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde Bereshit hasta Gisayón, desde Génesis hasta Apocalipsis, en lo que es más conocido como la Biblia, ¿cierto? La Santa Biblia. El Rambam también habla en el Mishneh Torah acerca de Ilhot Avodah Zará, de Jukot Agoim, ¿cierto? Las leyes referentes a la idolatría, al servicio extraño, Avodah Zará, y Jukot Agoim, los preceptos de los gentiles, que está muy ligado a la idolatría. Ahora, Mijael. Bueno, el Eterno nos bendiga. Shalom para todos. Un gusto, un placer de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Esperamos que toda esta conversación amena que tenemos nosotros aquí, nosotros tres, en realidad pueda ser de gran verajá, de gran bendición para sus vidas. Me llama la atención este pasaje que se acaba de leer y otros más, ¿no? El de Apocalipsis, también en Judas, también en Primera de Pedro, y también en otros pasajes paralelos al contenido que aparece, ¿no es cierto? Porque esto, ¿verdad? Si bien es cierto, son temas de fe y prácticamente pasan a ser situaciones dogmáticas, porque en el fondo se parte desde una base de no tiene, esta persona no tiene esto, esta persona no alcanza esto. Ya nuestros sabios, ¿no es cierto?, en el capítulo denominado Helek, Perek Helek, en Masejet Sanedrin, ¿verdad?, hablan de esto posteriormente a lo que aprendemos nosotros en el Brit Hadashah. Y nuestros sabios dicen: Beelu Shein Lahem Helek Leolam Haba. Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Lo dicen de otra manera, pero dicen lo mismo. Y dan un listado, ¿no es cierto?, de aquellas personas. En el caso, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, de Juan, ¿verdad?, el listado de las personas que no van a entrar en la ciudad, de los que no van a alcanzar la resurrección, de los que no van a alcanzar la vida eterna, así, ¿no es cierto?, seguirá. Y fíjense ustedes que todas estas acciones, tanto los sabios de Israel, ¿verdad?, como nuestros sabios también, los escritores del Brit Hadashah, vieron una necesidad en escribir estas cosas, que estas cosas queden registradas, ¿verdad?, para que, como dice el escritor ahí en Judas, ¿no?, para que nosotros podamos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Esto está en Judas 3, un escrito muy breve, pero que dice mucho respecto de esto. Entonces, bueno, antes de iniciar lo dejo ahí, ¿no es cierto? Vamos a empezar con todo este tema de las definiciones. Y a propósito, el Rambam, Maimónides, en su obra Mishneh Torah, en su primer tomo, el Sefer Hamadam, en las leyes de Teshuvah, va a hacer precisamente una descripción: qué son los herejes, cómo es la herejía, qué sería la herejía, serían los minim, apicorsim, los kofrim batorá, los negadores de la Torá, un meshumad, que vendría a ser un apóstata, los que inducen al pecado, por ejemplo. Son todas estas categorías de personas, ¿no es cierto?, están dentro de aquellas personas que se apartan del servicio divino, ¿verdad?, aquellos que se apartan, los blasfemadores, ¿no es cierto?, los blasfemos, ¿no es cierto?, los que blasfeman, y finalmente siguen otro camino, se desvían del camino
dado por el Eterno. Guido. Correcto. Es bastante amplio este tema. Probablemente dé para otro podcast, que son muchas definiciones. Justamente el Rambam da definiciones respecto de qué es una persona apóstata, y para ello me gustaría traer del Mishneh Torah, del Rambam, en el Sefer Shoftim, que son las Ilhot Mamrim, las leyes de los rebeldes, ¿cierto? De aquellos que se rebelan contra la Torah. Y en el primer capítulo, ¿cierto?, dice el Rambam, el Sanedrín Supremo en Jerusalén es la esencia de la ley oral, de la Torah Shebe'al Peh, como llaman los sabios. Son los pilares de la instrucción de donde surgen los estatutos y juicios para todo el pueblo judío. Y respecto a ellos, la Torah Sheviktav, la ley escrita, dice en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el verso 11: harás según las leyes que ellos te enseñan. Y según lo que dice Rambam, es un mandamiento positivo: harás. Quien cree, dice Rambam, en Moshe y en su Torah, está obligado a hacer depender del tribunal todos sus actos religiosos y confiar en ellos. Y continúa: cualquier persona que no cumpla sus directivas transgrede un mandamiento negativo. Y vuelve a señalar el versículo del pasaje de Devarim 17, que dice: no os desviéis de ninguna de las afirmaciones que os refirieren, ni a derecha ni a izquierda. Y respecto de esa prohibición de la Torá, el Rambam habla del Zaken Mamre, que es una persona que transgrede cualquier directriz que le ha sido instruida o que ha sido acatada por la mayoría. Mi pregunta, en la conversación que tuvimos antes del podcast con nuestros Morim, decía relación, por ejemplo, una persona que es transgresora de los mandamientos de Rabanán y de los mandamientos de la Torá, se considera como alguien rebelde, que no escucha a su padre, que no escucha a su madre, que es un Zaken Mamre, según lo califica la Torá, una persona que no quiere adherirse a la instrucción dada por el sacerdocio. Y me llama la atención el pasaje en el que, del Berit Hadashah, en que los talmidim de Rabenu Yeshua, que sus méritos no alcanzan, frotan espigas cuando ellos tenían hambre, comen sin lavarse las manos, y esta actitud no religiosa los colocó frente a los ancianos en un estado de rebeldía. Entonces, mi pregunta es: estas leyes de los rebeldes, de los Mamrim, ¿por qué aplica a los talmidim? ¿Por qué quedan en ese estado de rebeldía y son tratados prácticamente como personas apóstatas de la fe? ¿Por qué ocurre ese episodio en la Virgen allá si ellos eran discípulos de un rabino prominente de la época como era Yeshua, que mucha gente lo seguía, que mucha gente quedaba atónita cuando lo escuchaba? Y sin embargo, la contrarrespuesta era que ellos quebrantaban la ley de los ancianos. Quizás nuestros queridos Morim nos puedan instruir respecto de eso.
More Shem Tov. Claro, aquí estamos tocando varios temas juntos, yo creo, y es el tema de qué pasa con la halajá. ¿Qué pasa con la halajá? ¿Qué pasa con la autoridad de los rabinos en ese tiempo y al día de hoy? ¿Por qué? Porque también ahí Mashiach les responde a los religiosos de la época que no... Ellos desataban una oveja en día de Shabbat. Ahí le dice: yo soy el Adón Yom HaShabbat, yo soy el Señor del día de reposo. Y yo recuerdo que esto el Rab lo explicó años atrás a través de un Mikal Bahomer. A través de lo simple a lo complicado. Es un recurso de exégesis rabínica, ¿cierto? De lo simple a lo complicado, de lo fácil a lo difícil, de lo liviano a lo pesado. Entonces él y Yeshua les habla, porque en el fondo ellos estaban sacando espigas ese día, no para venderlas, no para obtener un ribit acerca de esas espigas, ¿cierto? Una ganancia, un profit, diríamos en inglés, ¿cierto? No, sino que ellos están sacando espigas para comer. Y probablemente hasta Yeshua comió de esas espigas que ellos estaban sacando. Entonces aquí entramos a ¿por qué digo que se abre? Y a lo mejor se abre para otro podcast, que lo teníamos pendiente, yo recuerdo, y que tenía que ver con Yeshua y la halajá, Yeshua y lo rabínico, que yo creo que nos va a dar para varios podcasts probablemente ese tema. ¿Por qué? Aplicado a ese tiempo y aplicado al tiempo de hoy, al día de hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo protestante y todas sus ramas, todas sus doctrinas, sus líneas, para ellos no son autoridad lo que digan los rabinos. No es autoridad lo que digan los rabinos. No así para todo el judaísmo y todas sus ramas, también, porque hay muchas ramas dentro del judaísmo, desde los jaredim, ¿cierto?, los ultraortodoxos, hasta los liberales, hasta las personas que para ellos viven un judaísmo, pero les da lo mismo circuncidar al niño al 8º día. O sea, por decir algo, ¿se fija? Entonces, claro, ahí se abre la lista. ¿Por qué? Por el pasuk que también que tú tocaste de la Torá, cuando dice que hay que seguir a la mayoría. Y hay que hacer como te diga el juez de la época, como te diga el shohet, ¿cierto? El shofet o el dayan. El shofet, el juez, o el dayan, el juez. Entonces, el sabio, el jajam, en el fondo. El jajam, ¿y quién es el jajam? El jajam no es el sabio griego, no es el filósofo griego, no, es el jajam es el que sabe Torá, el que estudia Torá, el que se dedica a la Torá. Por lo tanto, él te va a dar un consejo, te va a dar un dictamen, te va a dar una halajá de acuerdo a lo que dice la Torá. Entonces, esa mayoría es una mayoría de sabios, no es una mayoría de impíos, de gentiles, sin ánimo de ser despectivo al decir gentiles, por favor. O sea, no es la idea. La idea es entenderlo en el contexto de la Torá, en el contexto de las Sagradas Escrituras, que también es el contexto del primer siglo, de los tiempos de Yeshua Mashiach. Entonces, claro, ahí se abre la arista bastante. Guido. Correcto. O sea, la intención no es atacar a las personas, como dice nuestro More Mijael, sino la idea. Bueno, finalmente mi pregunta o lo que yo quise decir en el fondo tiene relación con la rebeldía. La persona que se rebela con aquello que dice la Torá: no te apartarás ni a derecha ni a izquierda según lo que te instruyera. More Mijael. Sí, bueno, es interesante el punto que trae el Rambam, ¿verdad? Por el hecho de que el relato todo, ¿no es cierto?, el capítulo que estaba leyendo el Guido, tiene que ver con cómo el Eterno formó al pueblo de Israel y cómo en el fondo se tenían que dirimir
todos los asuntos de la vida nacional y cómo los jueces, ¿verdad?, tenían que estar preocupados del pueblo para que precisamente no se introdujeran enseñanzas extrañas dentro de las ciudades, ¿verdad?, dentro de la nación. El Dayam, el juez, ¿no es cierto?, o los jueces de la época tenían que procurar que la Torá del Eterno pudiera estar, ¿verdad?, implementada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en todas las ciudades de Israel. Y esto lo aprendemos nosotros precisamente en la Parashá Shoftim. En la Parashá Shoftim, ahí en el capítulo 16, en el versículo 18, está el mandamiento, ¿verdad?, que el Eterno le da a Moisés y al tribunal de esa época, valga la redundancia. Ustedes saben que el tribunal de esa época ya, sabemos que desde la antigüedad habían ancianos, ¿no? Moshe, cuando es enviado, ¿no es cierto?, por el Eterno, es enviado a hablar con los ancianos del pueblo, ahí en el libro de Shemot. Y incluso en Parashá Be'alotja vamos a ver esta necesidad de Moshe, ¿verdad?, en el capítulo 11, de que puedan haber personas que lo ayuden a llevar la carga de poder dirigir al pueblo. También en la Parashá Yitro aparece lo mismo, ¿verdad?, en el capítulo 18 del libro de Shemot. También aparece, ¿verdad?, estos hombres que van a ayudar a dirigir a la nación. Y el contexto aquí, entonces, de la Parashá Shoftim viene a ser el mismo. Shoftim beyotrin titem bejol shearej, allá donde lo deja notem leja. Entonces, el mandamiento es, ¿no es cierto?, que haya jueces y personas que ejecuten los fallos del tribunal, y tienes que ponerlos, ¿verdad?, en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios asigna a tus tribus, y juzgarán al pueblo, dice, Beshaftu etaham mishpat sedek, y van a juzgar al pueblo con equidad, ¿no es cierto? Y ya la Mishnah enseña, ¿verdad?, por ejemplo, en ciudades de menos de 120 habitantes, el tribunal que podía regir ahí era un tribunal de 3 jueces. En ciudades con mayor número de 120 habitantes, era un tribunal de 23 jueces. Y, ¿no es cierto?, estaba el Tribunal Supremo, habían tres, ¿no es cierto?, uno en la entrada de la ciudad, otro al pie del monte del templo, creo que lo dice el Ramban ahí, y otro, ¿no es cierto?, en lo que se llama Lishkat Agasit, la Cámara de Piedras de allá, que ya finalmente era el Tribunal Supremo, el último punto de apelación, ¿no es cierto?, ya no, de ahí ya no había nada más. Y es interesante lo que dice el Rambam, porque precisamente la ley, la aplicación de la ley tiene que salir de los sabios, y es una ley oral. Es decir, está escrito así y se cumple así. Así se sigue, así se hace. Y eso no lo digo yo ni lo dice el Rambam, lo dice también la Torá. Fíjense ustedes que el caso del Saquem Mamre aparece en el capítulo 17 del libro de Barín, de Deuteronomio, en el del versículo 8 al versículo 13. Versículo 8 al versículo 13. Entonces, está escrito, y aquí hay partes que son interesantes. Fíjense el versículo 11 como pone el caso. Están discutiendo un tema de la Torá, ¿verdad? Y el tema puede ser entre una sangre y otra sangre, ¿no es cierto?, de mujer pura o impura, ¿verdad? Puede ser entre veredicto de inocencia y veredicto de culpabilidad, entre llaga impura o llaga pura, ¿no es cierto? Y dice que la controversia va a ser bien reñida, o sea, va a haber una discusión bien grande entre los jueces de la ciudad, ¿no es cierto? Aquí ese es el tema. Y le está hablando a los jueces, si este caso es demasiado difícil para ti, ¿no es cierto?, y sienten que no pueden fijar la ley, no pueden establecer la ley,
tienen que traer el caso al Tribunal Supremo, que sería el Sanedrin Agadol. El versículo 11 dice, al pía Torah Asher Yoruja, y de acuerdo a la Torah que ellos te enseñen. No dice de acuerdo a lo que está escrito, sino al pía Torah Yoruja, de acuerdo a la Torah que ellos te enseñen, de al Mishpat Asher Yomru, y de acuerdo al juicio que ellos te van a dictaminar, te van a decir, Lejata hace lota sur mina davar. A ti, ¿no es cierto? Harás y no te apartarás de esta palabra, ayer y Agibul Lejá, que ellos te van a relatar a ti y a mí Usmol. Entonces aquí la Torah ocupa ciertos verbos que son importantes para el estudio. Por ejemplo, el verbo que vendría a ser lloré, ¿no es cierto? Yoruja, que tiene que ver con, te van a dictaminar, te van a decir cómo se cumple el mandamiento, te van a explicar el mandamiento, ellos te lo van a explicar, ellos te lo van a decir, ellos te van a decir, esto se cumple así, así, tal persona, no sé, tal juez, tal Dayan tiene la razón en su postura, porque este es el sentido, es decir, fíjense ustedes que el versículo 11 está hablando de esta Torah oral, de esta Torah que ellos enseñan. Esta Torah que ellos enseñan. De eso está hablando el Rambam. Entonces, pero esto está conformado en el contexto del Sanedrín. En el contexto del Sanedrín, hay que también entender que en los tiempos de Yeshua había muchas leyes que no estaban fijadas, ¿no? Había leyes que no estaban fijadas, había cosas que estaban en safé, que estaban en duda, que estaban en discusión, porque es sabido, ¿no es cierto?, que si una persona transgrede Shabbat con testigo y con advertencia, ¿verdad?, ya sabemos cuáles son las penas que se aplican, ¿verdad?, a una persona que transgreda Shabbat. Y de hecho hay una discusión con respecto, por ejemplo, si arrancar significa cosechar, porque dice que arrancaron espigas en el día de reposo, pero eso es cosechar, porque Katsir sería la melajá, ¿no es cierto? Lo que estaría prohibido sería cosechar, y cosechar generalmente tiene que ver con recolectar. Es decir, yo voy y llevo algo y empiezo a copiar, ¿verdad? A juntar, a copiar, y después guardo, ¿verdad? Y eso sería, ¿no es cierto?, básicamente cosechar, pero arrancar no necesariamente es cosechar. Entonces, también tenemos que destacar, como lo dice la Escritura, ¿no?, en el libro de Hechos, los discípulos del Señor no tuvieron problemas con el Sanedrín, solo en el punto de que hablaban del nombre de Yeshua y lo anunciaban resucitado de entre los muertos, pero en cuanto a otros aspectos no tuvieron problemas. De hecho, esto lo vemos en el libro de Hechos, hasta lo que pasó con Esteban, ¿se acuerdan? Desde Esteban en adelante quedó, ¿no es cierto?, la congregación se dispersó, pero no todos se dispersaron, porque cuando Pablo vuelve de su viaje y es comisionado, de hecho en el capítulo 15, de hecho, ¿no es cierto?, aparece esto, y vuelve, Santiago, el hermano del Señor, todavía estaba y era venerado y era bien tenido dentro de la comunidad judía. Y el mismo libro de Hechos da testimonio, ¿no?, de eso. Eso por parte. Guido. Sí, me llamó la atención eso que usted habló sobre los jueces, de establecer jueces en cada ciudad. Una de las oraciones principales, importantes en nuestra liturgia, se encuentra en todos los sidurim, Shmoneh Esrei, ¿cierto? La Amidá, que son las 18 bendiciones. En una de ellas dice Ashiva Shoftenu, que va Rishoná.
reintegra a nuestros jueces como antaño. No voy a hablar del texto hebreo, pero hablemoslo en buen español. A nuestros consejeros como al principio, eliminando preocupación y calamidad. Y reina tú, solamente tú sobre nosotros, con gracia y compasión, haciendo valer nuestra razón en el juicio. Y termina diciendo: bendito seas, Hashem, el Rey que ama la verdad en el juicio. Baruch ata Hashem, Melech Ojev Tzedakah Umishpat. Entonces, los colombianos usan una frase que coloquial de ellos, que hay que ser juicioso. Tenemos que ser juiciosos, ¿cierto? Y la bendición posterior dice: jamás prosperen los calumniadores, perezcan instantáneamente los malvados, que desaparezcan enseguida, que desarraigue, estirpe y destroce y subyuga prontamente aún en nuestros días a los presuntuosos. Bendito sea Hashem, que aniquila a los enemigos y humilla a los presuntuosos, ¿cierto? A los malshinim, a los calumniadores. Entonces, este podcast trata de eso, de, en el fondo, definir a los idólatras. Y como decía nuestro Moré Mijael, los sabios utilizan un término para referirse a los jueces, a los shoftim. Citamos la Parashat Shoftim para hablar del Ben Zaken, del Zaken Mamre, perdón. Y hay un anuncio, según los sabios, que se llama Achzara, que es el anuncio que califica a 4 personas que son plausibles de una pena, ¿cierto? Primero un juicio, ¿cierto? Y luego una pena. Puede ser azote, puede ser muerte por apedreamiento. Y ese Achzara es un anuncio público que individualiza a una persona, a un transgresor, por haber, ¿cierto?, faltado a un mandamiento, y lo enjuicia públicamente. Achzara. Y estas 4 personas son el Mezit, ¿cierto?, el instigador a hacer idolatría, el Edim Zomemim, que es el testigo falso, el Zaken Mamre, el que no quiere ajustarse a los dictámenes de los sabios, de los jueces, Shoftim, por eso cité la bendición de Shimon Ezra, y el Ben Zorer Umoré, ese hijo rebelde que no hace caso ni a la papá, ni al papá, ni a la mamá. Algunas traducciones en español hablan de glotonería y otros hablan de borrachera. Pero este Ben Zorer, en el fondo, es el que causa un daño psicológico a los padres. El que es flojo, el que no trabaja, el que es vicioso, el que avergüenza en el fondo a la educación de los padres. Y dentro de estas 4 personas se encuentra el blasfemo, que entra en la categoría del Mesit. El blasfemo, el que hace Hilul Hashem, el que blasfema el nombre del Eterno. Y hay algo que a mí me llama la atención respecto de nuestro amado Mashiach en el capítulo 10 del libro de Juan, verso 22. Cuando le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Dinos abiertamente si tú eres el Mashiach o no. Le preguntan a él. Y él le responde: se los he dicho, pero ustedes no creen. Y más adelante dice: yo y el Padre somos uno. Y por esas declaraciones a Yeshua lo trataron de blasfemo, de incitar al pueblo a cometer idolatría. Es decir, Yeshua cae en este concepto de Achzara, de enjuiciamiento público. En Mateo 26 dice que el Cohen Agadol, en ese tiempo Caifás, le pregunta: te conjuro por el nombre de Dios. Una de las prohibiciones de la Torá es jurar en falso, es decir, usar el nombre de Dios y hablar falsamente.
Y el sumo sacerdote, que tenía esa potestad de usar el nombre de Dios, de pronunciarlo, le dice: te conjuro. Es decir, no puedes no puedes mentir. Cuando hay un juicio en un tribunal supremo, le colocan una Biblia en Occidente a la persona y dice: ¿juras decir la verdad? Cuando un ministro toma el cargo de un gobierno, le ponen la mano: ¿juras decir la verdad? A Yeshua le dicen exactamente lo mismo: te conjuro por el nombre del Eterno. Y le dice: ¿eres tú el Mashiach? Y dice una frase que a mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué preguntan eso? El Hijo de Dios. O sea, no solo le pregunta si era el Mashiach, le pregunta si es el Hijo de Dios. Y Mashiach, Yeshua, le responde: tú lo has dicho. O sea, en ningún momento él dice: no lo soy, sino que le dice: tú lo has dicho, tú lo dijiste, tú utilizaste el nombre de Dios para conjurarme. Es tu facultad hacerlo, utilizar el nombre de Dios. Por lo tanto, no puedo mentirte, no puedo utilizar el nombre de Dios en falso. En pocas palabras le dijo: sí, yo soy el Mashiach, yo soy el Hijo de Dios. Y en ese momento se rasgan las vestiduras, las vestiduras así. No puede ser, ¿cierto? Rasgan las vestiduras y lo acusan de blasfemia. Es que nosotros no te vamos a apedrear por cosas buenas, sino porque te haces hijo de Dios. Por blasfemo, por incitar a la gente a ser idolatría. Hasbe Shalom lo alein. ¿Eres el Mashiach? Sí, lo soy. ¿El Hijo de Dios? Sí, lo soy. Entonces, ¿qué es ser idólatra? Lo que pasa es que el Mesías, de acuerdo el instigador aparece acá. Sí, pues Mesías aparece en el capítulo 13 del libro de Barim. Es una de las tres formas de idolatría: el falso profeta, el Mesías y el Ira Nidahat. Entonces el Mesías es una persona que incita a otro que adore a otros dioses. Claro. Eso es Mesías. Claro. Y correcto. Sí, en el fondo por eso hay que definir el concepto. Por eso estaban hablando de Yeshua, porque en el fondo hoy día en el judaísmo idólatras somos nosotros. Sí, po. En términos prácticos y duros, idólatra para el judaísmo es aquel que dice que hay otro Dios aparte del Eterno. Claro, pero eso es muy general. Eso es muy En general. términos prácticos y duros, hay que el Mesías es Dios. Eso también es yendo más hueso. Yeshua, Es que ahí, si tú dices que Yeshua es Dios, tú dentro del contexto de lo que plantea la Torá del judaísmo, estás dentro de la idolatría, y por eso dicen claro. que ellos son idólatras. Entonces, estoy claro, sí, estoy claro de eso, sí, lo tengo clarísimo. Pero, y a lo mejor ese sería el siguiente podcast, la idolatría de Yeshua. O la idolatría de la Torá. O la idolatría de la Torá, que también fue un tema. Yo me acuerdo que fue un tema cuando la Torá se empezó a sacar de la Arona Kodesh, se empezó a pasear y le hacíamos la reverencia y la besábamos. También fue un tema. Porque muchos dijeron: esto es idolatría. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que fue un tema. Pero el rap dijo de ahí que salió era Nashkubar, besen al hijo. Y de ahí salió el tema del Salmo 2, Nashkubar besada al hijo, y incluso el rap dijo: Baruch Hashem se ha ido idolatría por la Torá. Porque estamos idolatrando la palabra del Eterno. El mismo pero igual es una imagen. Igual es un objeto, igual es un palo, son dos palos. Pero te fijas. Son objetos sagrados, sí, son objetos pero es sagrado. Ya. Y es lo que pasa. Claro, y es lo que pasa con la Hamsa, es lo que pasa con las cruces, es lo que pasa con los Cristos crucificados también. Pero eso sí son idolatrías, porque son imágenes, son cosas que la Torá ya te prohíbe. Oye, pero justamente el Moreshen en el último podcast habló. El punto es que esto es fino. Sí, esto es un tema muy fino. Por eso es que yo le decía de no ser idólatra a ser idólatra, es muy fino.
Usted habló de la serpiente que Imagínate. Moshe levantaba para que el pueblo sanara. Habló de los querubín que estaban sobre el propiciatorio, que eran imágenes. Las Imagen. mismas cortinas tenían Y el imágenes. Eterno había dicho, no te harás imagen No de, lo tenía que- imagen. de arriba en el cielo. Y ahí los querubín, ¿dónde están? En el cielo. ¿Y por qué él Sí. dice hagan esta imagen? Pero esto es una mitzvah. Entonces hay tenemos una diferencia. explicación. Sí, hay una diferencia que Dios te manda, explicación. tú no lo haces de ti mismo. Lo que Claro. usted habló del Y de hecho los querubines no se veían en el fondo porque los No, querubines, solamente el Cohen Gadol. claro, estaba tapado eso. Pero mire, fíjense, yo les voy a leer un texto que piensan de esto, mire, cortito. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, de nuevo, de la palabra porno, aparece ahí en griego, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. ¿Se fijan? Entonces fíjense que a todo esto nos puso que es idólatra. Ninguno que sea, ninguno, ¿no es cierto? Ningún fornicario que es idólatra, ningún inmundo que es idólatra, ningún avaro que es idólatra. Es decir, que todas estas prácticas tienen un tinte de idolatría, tienen una tendencia Exacto. idolátrica. Porque el tema es muy amplio. Entonces, Yo me quiero decir aquí tengo que definir los conceptos. Pues si no definimos conceptos. ¿qué es lo que yo entiendo de idolatría, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que leemos y todo, los que hemos conversado? Es que en el fondo es obedecer a quien no tengo que obedecer. Es decir, si yo obedezco algo que me es contrario a la Torá, yo soy un idólatra para la Torá. Soy un idólatra para el Eterno. Porque ¿qué nos constituye a nosotros, Kedoshim, santos? ¿Qué nos constituye a nosotros, Am Israel, Klal Israel, Adat Bene Israel? Nos constituye el cumplir mitzvot, el ser obediente a la Torá, al Eterno. Por consiguiente, el desobedecer la Torá del Eterno y hacer caso a otra cosa que no sea la Torá, a otra fuente que no sea la Torá, me constituye en un idólatra. Entonces, por eso que por eso yo, desde el podcast anterior yo he dicho que esto es delicado para el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es exclusivo, es único, es Ejad. Y así como Él es Ejad para nosotros, Él es único para nosotros, Él también anhela, cree, quiere que nosotros lo tengamos a Él como único para nosotros. Intocable. Ya, pero obedecer. No transable. Pero fíjate que la Torá te va a dar un montón de ramificaciones de lo que es la idolatría. Correcto. Porque Porque la es desobediencia, la desobediencia en sí no constituye un acto idolátrico. En sí, per se. ¿Te fijas? Porque si no seríamos todos idólatras. Porque todos en parte desobedecemos. O en parte no hacemos lo que debemos hacer. Entonces va a depender el tipo de desobediencia, ¿verdad? Lo que me va a convertir o no en. Y eso, por ejemplo, el Rambam lo categoriza. Hay un ejemplo de esto que me gusta mucho, que aparece en la Parashá de Nitzavim. Fíjense que la Parashá de Nitzavim dice que no haya pues entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se haya apartado del Eterno nuestro Dios para ir en pos de dioses, de los dioses de esos pueblos. Más si hay entre vosotros alguien de cuya raíz broten hierbas venenosas y amargas, y al oír estas palabras se congratule en su corazón diciendo: para mí habrá paz, aunque persista en mi obstinación, agregándose la saciedad a la sed, el Eterno rehusará a perdonarle. Aquí está hablando del caso de la idolatría que parte del corazón y que tendría que ser una desobediencia, porque es la persistencia a la idea de algo que el Eterno te dijo que no era. O sea, que Él se congratula bendiciéndose. Dios te dice: no, todas estas maldiciones te van a caer. No, Él dice: no, me va a ir bien. Y me parece que en Hebreos capítulo 12, cuando habla todo el tema de la disciplina de los hijos y la obediencia, que es para los hijos, ¿no es cierto?, lo va a contraponer con respecto a Esab.
va a poner a Esaf después al otro lado de la página, aparece Esaf como lo contrario a un hijo, lo contrario a uno que acepta la disciplina del Señor, lo contrario a uno que obedece, como decías tú. Y aparece, ¿no es En el cierto? fondo, mira, en el fondo, ¿cuál es nuestra declaración anti-idolatría, por decirlo de alguna forma? Lo voy a poner de este otro lado. Shema Israel. El Shema o la Shema, eso es. O sea, ¿qué es lo que nosotros recitamos Ese es todas las disculpa. mañanas? Ese Sí, exacto. Ese, es la eso base de la fe. Lo eso tocamos es el podcast anti-idolatría, pasado. completamente. Es Esa es Adonai, la base. Adonai, Ejad, uno. No hay más, no hay otro. Einot Milvado, no hay otro como él, no hay otro solo él. Entonces, esa es la base de la no idolatría, por decirlo de alguna forma. Ahora, claro, el Guido con lo que tocó se fue para el lado de la alajá, para el lado de la alajá, y Yo digo que tenemos que ver las definiciones. Yo tengo varias definiciones aquí que creo que son importantes. Por ejemplo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repetida. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué sería herejía? ¿Cuáles son las herejías destructoras? ¿Qué es un hereje? Y ahí hay que traer la definición y la vamos a traer de acuerdo por lo menos a lo que enseña el judaísmo, porque la herejía se maneja desde un punto de vista religioso judío. ¿Se fijan? Entonces, un hereje, por ejemplo, son los llamados minim. ¿Y qué son los llamados minim? Los minim, hay 5 tipos de personas que son denominadas minim, hereje. El que dice que no existe Dios, que no existe Hashem, y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. El que dice que hay quien lo dirige, pero que son 2 o más. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo y imagen. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Y así también el que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Cada uno de estos 5 es un hereje. Ahí está lo que destruye. claro, mira, ahí, por ejemplo, ya, solamente de los minim. Solamente los minim. Minim en hebreo significa géneros. Géneros, sí, tipos. Género, min. De hecho, el decir género masculino y género femenino en hebreo es min. Mem, yud, nun. Un neutro. Pero también, claro, género. Pero género, o sea, pero min también significa, ¿cierto? Después, porque se acuñó el término, Ma'amine Yeshua Notzri. Creyentes de Yeshua el Nazareno. Está. De hecho, en la Amidá que citó el Guido hace un momento, Shmoné Sereberajot, 18 bendiciones, hay una Birkat Aminim. Hay una bendición por no ser hereje. Si yo bendigo a Dios por no ser hereje, por no ser un apóstata. De hecho, la herejía va de la mano con la apostasía. Recordemos que lo que trae el Masej podríamos leer y en qué punto le cae el saco a Yeshua, po. Yo creo que no le cae en ningún lado. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que no. O sea, hay quienes dicen que no. A eso apuntaba yo. Pero históricamente después se aplicó. ¿Es herético o no es herético? Se aplica hasta el día de hoy. Pero ojo, que por ejemplo hacer ese acróstico, yo no sé quién lo hizo, ni de qué época. Habría que ver de qué época, quién hizo ese acróstico para definir lo que es min, porque el término min, de acuerdo a quien sea el Rambam, es algo más amplio. Son personas que tienen una postura respecto de la fe. Y estos son temas de fe. Pero por ejemplo, mire, ya, el Masej Hagigá de la visión mística del Pardes, de los 4 rabinos que fueron, que eran amigos, Jajamim y todo, ya, Elisha Ben Abuya, después llamado Ajer, en la literatura rabínica, el hereje. Le dijeron Ajer, extraño, otro sí.
extraño a otro, ¿por qué? Porque él vio y vino y después de ver esa visión mística del Pardés, de los cuales de los 4, el único entre comillas que sobrevivió intacto al su judaísmo fue Rabbi Akiva. Uno murió, el otro se volvió loco, fue Meyuga, y el otro fue Elisha Ben Abuya, que dijo que había visto a dos figuras, vio un trono y vio al Lacá. No, a eso le decía de hecho, la Rabbi Akiva. De hecho, lo hinchaban que no dijera ese tipo de cosas. De hecho, lo tiene, pues. Está en el Hagigam. Ahora Rabbi Akiva también tenía la misma postura. Tenía la misma postura el Rabbi Akiva. Solamente que no lo decían abiertamente. Pero, fíjate tú. Pero sí, disculpa, es la idea de la Adonai Gadol y de la Adonai Katán, pues, a ver. O sea, a ver, es una idea rabínica, es una idea, no una idea católica, apostólica romana, menos protestante evangélica, es una idea rabínica. De hecho, no importa, el Eterno tiene su ungido, sí tiene su ungido. A su ungido le llamó hijo el Eterno, sí, le llamó hijo, pero el ungido no es el Eterno, ni el hijo es el Eterno. Ese es el punto. De hecho, Pablo lo dice claramente en Hechos, en 1 Corintios capítulo 15, que claro, o sea, y merece nuestra honra, sí, merece nuestra alabanza, sí, merece nuestro honor, sí, por supuesto que sí. Por supuesto, eso no nos convierte ni en idólatra, ni en hereje, ni en nada de eso, porque nosotros le damos honra al que el Eterno le da honra. ¿Y a quién más? ¿A quién de los hombres el Eterno le ha dado más honra que a Yeshua, nuestro Mashiach? A ninguno. Si para un Cohen tenías que hacer una reverencia, si para hoy día para un sabio de Torah te tienes que levantar, la halajá dice que te tienes que levantar 2 metros, desde que tú lo ves 2 metros, para honrar al Jajam, y todos se levantan. Y cuando pasa, todos se sientan. ¿Por qué eso no lo vamos a hacer con cuánto más por un rey, cuánto más por un Cohen, cuánto más para el Hijo de Dios? Y besarle la mano. Y le hace la mano, dale. No tenemos que entrar en las definiciones, Javerín. Yo creo que podría ser bueno entrar en las definiciones. Y luego de las definiciones, escudriñar y ver cuáles son estas herejías que aparecen aquí, que las trae Pedro, las trae Judas, las trae el libro de Efesios, y que en el fondo son nocivas para la Cajalpa. Y que eso también concepto, por ejemplo, el mismo concepto de apostasía es Kefirá. Sí, muy Kofer, que es de Kofer, que es de la misma raíz de Kippur. Ya, una Kafar, que es cubrir, que es... En el judaísmo rabínico tradicional es un mumar, y se le considera apóstata a aquel que abandona su fe. Y ustedes dijeron en el capítulo anterior, o sea, en el episodio anterior, que la base de nuestra fe como judíos es Ein Ot Milvato. O sea, no hay otro fuera de él, y esa es la base. Y cuando la persona abandona esa fe, se transforma en un mumar. Y ese mumar cae en la categoría de idólatra. O sea, todas estas son formas de idolatría, po. Por eso no tienen parte del mundo venidero. De hecho, también dicen que los ateos son idólatras. Hay quienes dicen que un ateo es un idólatra. ¿Por qué? Porque él se crea su propio Dios que no existe, que no es Akadosh Baruj Hu. Bueno, hay otros que plantean, hay otros que plantean que Dios está guardando a los ateos de idolatría. Pero de acuerdo a las definiciones alágicas, una persona que no cree en Dios es un niño. Claro, es una especie de idólatra. Por eso se llama Una picorcín es un discípulo de Epicureo, ¿no es cierto? Epicurio, perdón. Epicurio. Y no cree en la profecía, ¿verdad? Niega la profecía de Moshe, dice que no existe la profecía en absoluto, dice que el creador no conoce las acciones de los seres humanos, etc. Los Kofrim Batorá son los que niegan la Torá. Un Kofer, si yo niego la Torá, estoy negando el principio básico de la fe. Y por eso dice el Ramban que la idolatría es tan grave porque niega el principio básico de la emuná.
Y por ejemplo, el Rambam dice que en este caso entran Sadok y Baitos. Por ejemplo, dice: quien dice que la Torá no proviene de Hashem, asimismo el que niega la tradición de la Torá o niega a los sabios como lo hicieron Sadok y Baitos. Quien dice que el Creador cambió cierto precepto por otro y ya ha anulado la Torá, por más que reconozca que provino de Hashem. Y aquí pone el Rambam dice como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Incluso dice que... Y si uno lo ve en la teología cristiana, los cristianos teológicamente hablando son Kofrim Torá, son negadores de la Torá, así claramente, en su teología. La teología, hijo, lo que le enseñó por la malentendida gracia. Por eso, pero con la fe, Sí, pero eso es una teología, es teología pura. Gloria No es a Dios. Ese era el tema al que yo quería llegar. En el fondo, la persona que niega la Torá, More, querido, Están negando el principio básico de la fe, la Torá da testimonio de mi hijo, el Mashiach, ¿cómo la ve? Pero la niegan en su aplicabilidad. porque la teología cristiana es cristocéntrica. Pero no es malo. No ser es que sea malo. cristocéntrico. Claro, no es malo que sea- ser cristocéntrico. Si el Pero- tema es ser a ley, anti-ley, ese es lo malo. Pero es que eso lo lleva a eso. Ahora mira, Al ser cristocéntrico, el ser cristocéntrico lo lleva a el Está More- mal entendido. Está mal el More entendido el Mijael- cristocentrismo. Po. Está mal entendido nomás, pues. Sí, po, Si en sí, el po. fondo eso es, pues. O sea, lo Como que- mal entendida gracia, mal entendido cristocentrismo. Claro que sí, pues. Sí, po. el More Mijael citó en el episodio anterior la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, que dice: en otro tiempo erais gentiles. O sea, la persona que se acerca al Eterno, que se reconcilia con el Padre Celestial, el Padre de las Luces, ¿cierto? Que se reconcilia a través de nuestro amado Mashiach, deja de ser gentil o debería dejar de ser gentil. Y en esto yo quiero hacer el énfasis que hace la Torá en el capítulo 29 del libro de Devarim. Dice: la lejet la avod et Elohei agoim aem, que van tras los pasos, ¿cierto?, de los dioses de los gentiles. O sea, los gentiles, la Torah entiende que los gentiles, los goim, son idólatras, pues son paganos. Per Sí. se. Pues es una realidad, es una realidad, claro, es una realidad que está ahí, no se puede. Y Pablo, ¿cierto?, bendita sea su memoria, Rab Shaul, el apóstol Pablo, él dice: en otro tiempo erais gentiles. O sea, uno ya tiene que, al entrar a la Torá, ya tiene que cambiar el chip, hace rato tiene que cambiar el Mira, el, Por decirlo de otra el profeta Jeremías, disculpa, More, el profeta Jeremías en el capítulo 3, en el capítulo 10, en el versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Es decir, la única cultura aprobada por el Eterno es la cultura hebrea, es la cultura de la Torá. Por eso yo cité delante el textual del Mishneh Torah cuando dice Bejukot Agoim y los preceptos de los gentiles, Sí, que está asociado a Avodat Zará. Miren, la cueca es pagana. La cueca chilena es pagana. que a propósito la cueca viene del dafke palestino, del Y hay que dafke decir árabe. con todas sus letras, la cueca chilena es pagana. claro, son costumbres. Son costumbres de los pueblos. Y el folclore y la ideología y todo lo que está detrás de cierto tipo de baile. Bueno, ¿por qué estamos Ni hablar de la fiesta de la tirana allá en el norte. O sea, ni hablar. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Y pueden parecer temas tediosos o pareciera ser un tema no aplicable a la actualidad, porque en la actualidad la gente piensa que idolatría es solamente adorar imagen.
y hay diferentes formas de idolatría de acuerdo a lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante? Porque precisamente al Espíritu Santo le pareció correcto, le pareció adecuado empezar con el proceso de Kirub de acercamiento para todos los que tienen la fe en Yeshua como su Señor, Salvador y Redentor, apartarse de estas cosas. Y para apartarse de estas cosas tenemos que estudiarlas, tenemos que aprenderlas, ¿verdad? Tenemos que examinarlas bien. A mí me gustaría traer un ejemplo que me parece interesante, el ejemplo que trae la Torá en la Parashá Nitzavim. Fíjese este ejemplo que trae la Parashá Nitzavim, y dice la Parashá Nitzavim, capítulo 29 del libro de Deuteronomio, versículo 17, ¿verdad? Al 19. Dice así la Torá: Pen yesh bahem ish o isha o mishpacha o shevet asher levavo foneh hayom meim Adonai Eloheinu la lejen la avot et elokei agoyim ahem. Dice el pasaje: cuídense que no haya pues entre vosotros hombre o mujer o familia o una tribu entera cuyo corazón se haya apartado del Eterno nuestro Dios para ir en pos de los dioses de esos pueblos. Mas si hay entre vosotros alguien de cuya raíz broten hierbas venenosas y amargas. Ya, aquí está hablando de una persona, ¿verdad?, que se va a ir a la idolatría, se va a volver idólatra. Y la idolatría va a provocar, ¿verdad?, en el corazón va a provocar esta raíz de amargura. La idolatría básica, ¿no es cierto?, es apartarse de la Torá, apartarse de las leyes de la Torá y de la fe. Y en el fondo, apartarse de la guía del Eterno. Fíjense ustedes que en Hebreo, en el capítulo 12, nos va a traer como ejemplo, ¿verdad?, lo que significa soportar la disciplina del Eterno, que viene obviamente a través de las mitzvot, de los mandamientos y de toda la forma que la Torá nos va a dar como una forma de vida. Y pone como ejemplo a aquella persona que obedece, ¿verdad?, toda esta ley, que recibe al Eterno como Padre, que soporta esta ley, ¿verdad? Y que al final dice, en verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? Y termina ahí. Y en el mismo capítulo, al otro lado, ¿verdad?, va a ser una tojejada, una exhortación para animar a los que uno ve que están débiles en la fe, a los que están, ¿verdad?, con las manos paralizadas, con las manos abajo, ¿no es cierto?, manos caídas, rodillas paralizadas, ¿verdad?, a enderezar las sendas para los pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y luego dice, fíjense ustedes que aparece el mismo concepto: no sea que haya algún fornicario, versículo 16, o profano como Esab. Y quiero hablar, Esab viene a ser lo contrario, ¿no es cierto?, a Jacob, a Israel, pero también viene a ser lo contrario a este hijo que participa de la disciplina y que sigue la disciplina del Eterno. Dice, como Esab, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí están las viandas, ¿no es cierto? Porque ya sabéis que aún después deseó heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aquí hay una palabra que me interesa y que dice, claro, en el versículo 15 dice, antes de entrar a Esab, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno. O sea, como que se aparte del camino, se aparte de la fe, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
que es lo mismo que está hablando. O sea, en el fondo, el paralelismo que hay tiene que ver con la idolatría, ¿cierto? Porque después Pablo va a tratar esto, que muchos hicieron del vientre sus propios dios, hablando de las comidas, ¿no? Hablando de los placeres, se entregan a estos placeres. Entonces, me parece interesante que después, obviamente esto es un abanico muy grande de temas, y creo que tenemos que tratar de ir definiendo lo que más podamos. No vamos a poder alcanzar todos nosotros, evidentemente, pero dejar algo como una base para que los hermanos puedan... Sí, Baruch Hashem. No sé si les parece, ya que como se abrió y todo, igual tú diste las definiciones que pudiésemos tocar el próximo podcast. No sé si les parece, veanlo, ahí lo discutimos. La idolatría a Yeshua. Podríamos tocar los casos que trae la Torá en el libro de Deuteronomio 13. Aparece del incitador y de la ciudad idolátrica. Ya. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, el Eterno les bendiga grandemente. Hemos llegado al final de nuestro episodio, quinto episodio, que hemos titulado, ¿cierto?, la definición de los idólatras, cómo se define en el judaísmo. Y hemos quedado, digamos, con mucho paño por cortar todavía, así que el próximo episodio, sexto episodio, ya va a tratar de el incitador y las ciudades de los idólatras. Y eso se encuentra en el capítulo 13 del libro de Devarim. No darás oído a las palabras de tal profeta. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni les prestarás oído. El Eterno les bendiga grandemente, que tengan una linda semanada buena y clara, como se dice en ladino. More Shem Tov, More Mijael, Shalom Ubrajot, Shavua Tov. Shalom Lekulam, Shavua Tov, Mazel Tov. Les bendiga el Eterno. Shalom, Shalom Guido, Shalom More. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.